Hola Libra, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a hacer tu horóscopo semanal. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Y gracias porque viéndonos apoya nuestro refugio animal. ¿Ok? Bueno, tu primera carta es la suma sacerdotisa. Tenemos al 7 de espadas. Y la carta de el rey de oros, ¿ok? Bueno, vamos a acercar un poquito la cámara. Esta semana el arcángel Rafael va a ser nuestro arcángel guía y te dice lo siguiente. Querido Libra, la sanación es parte de tu misión. Este mensaje es parte de tu misión de vida. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de la sanación. Yo te guío en estos pasos. Mira qué mensaje tan bonito e importante al que te están entregando el día de hoy. Por eso vamos a escribir y vamos a decretar en los comentarios: estoy sano o estoy sana o recibo sanación. Es importante aceptar la ayuda que nuestros guías espirituales nos quieran dar. En ocasiones por orgullo o por incredulidad, a veces les cerramos las puertas a recibir todas estas ayudas, ¿verdad? Y no saben de lo que se están perdiendo, ¿verdad? De cosas buenas, importantes que ellos pueden hacer por nosotros. La suma sacerdotisa me indica que hay una situación aquí donde a ti han querido como engañarte o estafarte. Recuerda que la suma sacerdotisa también nos habla de lo secreto, de todo aquello que se mantiene oculto. Y al lado tenemos este 7. De esto me habla acerca también de las sospechas que tú tienes acerca de alguien o de una situación donde no, como que no se te inspira mucha confianza, no estás como totalmente seguro de una decisión o de algo que tú quieres hacer. Esto puede tener que ver con tu parte económica o sentimental, pero cuando nos pica ese bichito de la desconfianza, cuando algo nos dice que las cosas no son como la están mostrando o como se aparentan ser, es mejor hacerse caso, ¿vale? La suma sacerdotisa también te dice que si tú eres una persona que tiene como algún tipo de mancia o de clarividencia o alguna forma de conectar con lo espiritual para que se te revele qué persona te está mintiendo, engañando o de qué manera exponer o descubrir esas mentiras o engaños, que lo hagas, por ejemplo, a través del tarot, a través de los sueños. O sea, hay una forma espiritual en la cual a ti se te va a mostrar, ¿sí? O se te va a confirmar todas esas sospechas que tú ya tienes alrededor de alguien. Yo siento que esta carta también conecta mucho con esa gente que quiere parecerse a ti, porque es gente que se roba como tus ideas o gente que siempre quiere estar allí como siendo tú, ¿sabes? Pero tú eres una persona única. El hecho de que tú seas un signo que viene regido por el planeta Venus, que es lo hermoso, lo bello, lo estético, a ti todo te queda bien, o sea, siempre escoges, tienes buen gusto para todo, pues eso a veces puede despertar como cierto tipo de envidia. Entonces siento que a tu alrededor puede haber una persona así. Sin embargo, tú eres alguien mucho más sabio, mucho más inteligente y no hay por qué permitir que la envidia o la energía densa de esta persona pues nos venga a afectar de una manera muy contundente. Así que nada, es irónico, ¿no? Porque a veces entre más envidia nos tienen, llega un punto donde ya no nos afecta y comienzan es a vernos progresar. Para ti viene mucho avance, mucha riqueza, mucho progreso. Mira que estás en esta carta del Rey de Oros. Y hay gente que incluso no ha querido
que tú puedas ayudar como a tu familia o que le incomoda que tu familia progrese o avance o que los tuyos avancen, que tú de pronto les puedas dar a ellos mejores cosas. Y en el presente y en el futuro se viene como esa posibilidad, ¿sabes? De entregarle a los tuyos como todas esas cosas que tú siempre has querido brindarles y proporcionarles. El rey de oros es esa persona con abundancia que tiene también esa energía del padre, de esa energía del proveedor, ¿sí? Entonces yo veo que vas a estar como dándole a tu familia y dándole a los seres queridos todo lo que tú crees que ellos se merecen, toda la ayuda que tú siempre has estado soñando y que lógicamente pues eso despierta a veces ciertas inseguridades y envidias en otro. Em, Te veo tomando decisiones prácticas, ¿sí? Mm, como decisiones prácticas en el trabajo o en cuestiones que te estaban quitando mucho tiempo, ¿sí? Te veo como simplificando cosas y haciéndote un poco más fácil la vida. Quizás estés delegando funciones en próximos días, quizás estés quitándote responsabilidades de encima que sabes que ya no te corresponden. Entonces es bien clave, bien fundamental toda esta situación. En el fondo del mazo tenemos la templanza y esto me remite mucho a que puede haber una persona que en el pasado a ti te ocultó como alguna situación de la cual él o ella quisieron sacar provecho o beneficio de ti. Si hay una persona que en el pasado yo siento que sus intenciones hacia ti no fueron como las más transparentes, las más correctas, pero la templanza me habla acerca de un reencuentro para reconciliación. No necesariamente tiene que ser que tú vas a volver como a hablar con esta persona como si nada hubiera pasado malo entre ustedes. No, esto más bien me habla acerca de que esta persona quizá viene a intentar como confesar las cosas, a buscar un perdón de tu parte para poder avanzar. Esto lo siento más como una situación pasada, ¿sabes? De alguien de quien tú, por decirlo así, te sentiste algo utilizado y de quien de pronto tú ni siquiera te esperabas este tipo de comportamiento. Sí, a veces hay gente que nos usa de diversas maneras, en lo económico, incluso hasta en lo sexual, o en nuestras amistades o en nuestras influencias. Y uno con el paso del tiempo se termina dando cuenta de que su amistad o su amor no fue tan sincero hacia uno, no fue desinteresado. Pero bueno, hay alguien que aquí vuelve como para intentar componer las cosas. La suma sacerdotisa te dice que en esa circunstancia actúes con mucha sabiduría, con mucha prudencia, con mucha discreción, que recuerdes quién es quién en esta historia, que tú estás por encima de mucha gente en cuanto a evolución espiritual y en cuanto a madurez emocional. ¿Vale? Entonces, a veces el otorgar el perdón o el zanjar cierta situación o darle un cierre, pues demuestra que nosotros estamos más evolucionados que otra persona, no desde el ego, sino desde la humildad de saber que hay cosas que ya no nos afectan y hay situaciones a las que les pudimos decir un adiós para sanar, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tiene el oráculo para decirnos. Este oráculo me encanta. Fue de mis primeros oráculos que me regalaron. Entonces lo quiero mucho. Mira que te dice derrotarás la mentira. Y justo de lo que veníamos hablando, ¿no? Yo a ti te veo realmente como una persona que va a tener mucha abundancia próximamente, pero también como una persona a la cual su nombre se le va a reivindicar. Si siento que tu nombre fue manchado o que tu nombre fue burlado, porque cuando juegan o nos usan, nos burlan. em, y yo pienso que todo eso va a salir a la luz y que de una u otra manera se te va a hacer justicia. El derrotar la mentira también es una forma de justicia y una justicia a la cual tienes derecho, ¿vale? Porque tú siempre eres muy correcto, por eso eres Libra. Para ti el sentido de la justicia es importante. Letras que para ti estos días sean señales: la letra D, la letra A, la M, la C, la R, tenemos la P, la K y la N.
inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial. Destacan los signos de tierra, Capricornio, Virgo, Tauro, y los signos de aire como tú, Libra, Géminis, Acuario. De los signos de agua yo destacaría al signo de Piscis. ¿Ok? Bueno, esta ha sido tu lectura. Suscríbete, déjanos un mensajito y bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.